Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, de la iglesia Ministerios Viva la Familia, de o bajo cobertura de Ministerios Ebenecer, Guatemala, zona 5. El pastor de un servidor es el hermano Sergio Enríquez Oliva. Vamos a orar, pero no sin antes reconocer que por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos predicando su palabra, no porque seamos perfectos, pero creemos que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y le agradezco a Dios por darme a gente, hermanos, que nos ayuda en la transmisión, la hermana Olga Lidia, que es mi compañera, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por la misericordia tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Por la paciencia, Señor, que extiendes hacia nuestras vidas. Por lo tanto, suplicamos, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, traiga, Señor, fortaleza, traiga exhortación y nos ayude a crecer, Señor, a edificarnos en el nombre poderoso de Jesús. Dame, Señor, la sabiduría que necesito y dame la claridad para explicar tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hace un día prácticamente y medio estuvimos, comenzamos con este tema de Emmanuel, Dios está con nosotros, y hablábamos pues ayer, para introducirnos, hablamos de cuando vamos con el mecánico, cuando vamos con un carpintero, con un herrero, con con una persona que tiene algún taller y queremos que nos haga un trabajo, y de pronto, ¿verdad?, vemos que le dice a un chalán, le dice, arréglale el carro aquí al señor. Y uno lo que quisiera, ¿verdad?, no es que el chalán la componga, sino que el mero maestro, decimos aquí en México, sea el que le eche mano a nuestro automóvil, o que nos haga el mueble que queremos, o el trabajo que deseamos, porque entendemos o nos han recomendado al maestro, al mero jefe. Pero bueno, ahí hay unos detalles, ¿verdad? Porque cuando entonces aprenderían los chalanes a hacer los trabajos si no se les da esa oportunidad. Dice por ahí que echando a perder se aprende. Bueno, pero el asunto es que también cuando la señora quiere ir a comprar, ¿verdad?, y le dice al marido, me vas a llevar al mercado o me llevas a Soriana o a Horrera, y dice el varón, pues mira, te va a llevar la niña o te va a llevar el niño, que es un muchacho ya, y le da las llaves, lleva a tu mamá. Y entonces ella dice, no, mejor ya no, me voy a ir caminando o ya no voy, porque tiene temor de que el hijo o la hija no sepa manejar bien. Entonces, como diciendo, si tú no vas conmigo, mejor no voy. Entonces, cuando hablamos de Emmanuel, hermanos, Dios está con nosotros, viene a mi mente cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo o no va con nosotros, déjanos aquí. Es mejor que nos quedemos aquí. El Señor le había dicho a Moisés que iba a enviar un ángel con ellos, pero Moisés prefería que el mero jefe, el rey de reyes, el señor de señores, los acompañara, hermanos, en el viaje hacia la tierra prometida. Entonces eso me hace ver o me hace pensar la importancia de que Dios, hermanos, sea quien nos acompañe. Por eso cuando el Señor le habla a María y dice,
la palabra del Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dice la traducción lenguaje actual, dice, Dios está con nosotros. Entonces la presencia de Dios está con nosotros, pero tiene que haber evidencias. Cuando el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, eso nos habla de evidencias. Las evidencias son importantes, hermanos, porque ayer veíamos que evidencia es algo que sea notorio, que se note bien. No sé si tienes por ahí para checar, pero evidencias es algo, hermanos, que está, que se ve, son señales que nos dicen que algo está sucediendo. La palabra evidencias. Ahorita vamos a ver aquí un diccionario. La hermana Yamilet nos ayuda para checarlo. Entonces, hermanos, veamos qué significa evidencias. Mientras saludo a la hermana Laila Ochoa Márquez, no sé quién más esté por aquí, pero hermanos, damos gracias al Señor porque estén conectados. Tal vez el hermano Alberto Torres, la hermana Sandy, tal vez la hermana Marta, no sé. O sea que no me presenta aquí quiénes están, no. La evidencia permite demostrar algo, probar que es cierto o que se acerca a la verdad. La evidencia permite demostrar algo, ¿sí? ¿Y qué más? Probar que es cierto. Probar que es cierto y que se acerca a la verdad. Entonces, si yo digo que Dios está conmigo, si decimos que Dios está con nosotros, deben haber evidencias. Debe verse. Debe haber algo visible que nos diga que verdaderamente el Señor está con nosotros. Entonces, partiendo de esto, hermanos, yo compartí con mis hermanos de la iglesia este esquema. Evidencias que Dios está con nosotros, basado en Mateo 1:23. Puse que con José el Señor estaba, y entonces en José se manifestaron las evidencias. Él tenía prosperidad personal, prosperidad laboral, se extendió la misericordia de Dios hacia él, tenía gracia ante los hombres, o hallaba gracia ante los hombres, y tenía una genética conquistadora. Es decir, su descendencia heredó, hermanos, esas evidencias de que Dios estaba con ellos. Porque los padres, de alguna forma, hermanos, heredamos a nuestros hijos las evidencias. Así ¿verdad? Un padre que dice, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesa nada de Dios. Los hijos empiezan a evidenciar también. Se nota en ellos los ancestros, la conducta, ¿verdad? Y la forma de pensar muchas veces de los padres. Bueno, Judá, hermanos, ellos conquistaron parte de Canaán. Y eso, conquistar Canaán, nos habla, hermanos, de conquistar nuestra alma, de tener el dominio de nuestra propia alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Con Samuel también el Señor mostró evidencias, porque las promesas que Dios le dio a Samuel se fueron cumpliendo una a una, sin que quedaran ni una sola sin cumplirse. Entonces, con David también, hermanos, con David el enemigo le tenía temor, él tenía una conducta prudente, él fue engrandecido. Con Salomón igual, su hijo, hermanos, porque los hijos, de alguna forma, si un padre, hermanos, tiene la evidencia de que Dios está con él, los hijos pueden ser bendecidos también, hermanos. Y en este caso Salomón se estableció y creció mucho más que su padre. Con Ezequías, hermanos, marcó la historia. Dice que no hubo otro rey como Ezequías, porque él se apegó al Señor
y porque no sirvió al enemigo. Entonces, luego vimos también las evidencias de que Dios estaba con Jesús, porque había unción del Espíritu Santo en él, la unción con poder, que es algo distinto. Hermanos, él anduvo haciendo bienes, él sanaba, liberaba a la gente y tenía el poder del Señor para sanar en él. Y ahí habla de evidencias, las evidencias de que Dios está con nosotros. Y aquí nada más, hermanos, ya prácticamente aquí vemos el mensaje en cápsula. Pero vamos a ir desglosando, deshebrando, deshilachando, o no sé cómo le quiera decir, hermanos, cada uno de estos textos. Pero antes de eso, es importante asegurarnos que Dios está con nosotros. Porque hay causas y consecuencias de que Dios no esté con nosotros. Y eso, hermanos, a mí me hace temblar y digo, wow, Señor, ayúdame. Porque qué triste sería, hermanos, creer en Dios y que Dios no esté conmigo. Porque una cosa es creer. Los demonios creen y tiemblan. Pero Dios no está de acuerdo con ellos, ni está con ellos. Al contrario, Dios está en contra de ellos. Mire cómo dice aquí la Biblia, hermanos. Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Wow! Hermanos, ¿cuánta gente deja a Jehová? Deja al Señor y adoran dioses. Baal, Astarot. Hay otro dios que es el dios del dinero, que en la Biblia se presenta como el dios Mammon, Mamón. Ese es el dios del dinero, de las riquezas. Y hay gente, hermanos, que aunque es pobre, adora a ese dios. Todos los días trabajan y no se acercan al Señor. Dejaron a Jehová y ahora su Dios es el dinero. Su Dios es el trabajo. Su Dios, hermanos, es todo menos Dios. Menos el que hizo los cielos y la tierra. Y al dejar a Jehová, dice el verso 15, Jueces capítulo 2, verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Entonces, una de las evidencias, hermanos, de que Dios no está con nosotros, sino que está contra nosotros, es que las cosas no nos van bien. La mano de Jehová empieza a estar en contra de nosotros, para mal. No significa esto, hermanos, que el que se enferma, el que tiene problemas económicos, el que ya no le salieron algunas empresas, quiere decir que como regla general Dios no está con ellos. Puede ser que le pase como Job, ¿verdad? Que es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que está pasando por una prueba. Una prueba, hermanos, no necesariamente es aflicciones, sino que una prueba es un examen. ¿Me entienden? Es un examen. Lo están checando a ver si verdaderamente su fe está en Dios. Pero cuando hemos dejado a Dios y nos comienzan a ir mal las cosas, definitivamente que es una evidencia de que el Señor está en contra de nosotros. Y dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hay gente que pasa por un montón de aflicciones, hermano. Los cristianos también pasamos por el fuego, por las aguas, por problemas. Pero sabemos que estamos tomados de la mano de Dios y que el Señor va con nosotros en medio del fuego, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos. Pero ¿qué pasa con la gente que deja al Señor y dice, no estoy siendo probado? ¿Qué probado ni qué nada si no te has acercado al Señor? Pero si yo oro en la casa, sí, pero necesitas congregarte.
porque has dejado a Jehová y te va a seguir yendo mal. No estoy maldiciendo a nadie, solamente estoy diciendo que si nosotros nos alejamos, dejamos a Jehová, la mano de Dios va a estar en contra de nosotros. Nos va a ir mal y vamos a tener gran aflicción. Pero si nos acercamos al Señor, si volvemos al Señor, si le decimos perdónanos, hemos sido necios, hemos sido arrogantes, hemos sido torpes, Señor, perdónanos. El Señor nos vuelve a abrazar, hermanos, y nos acepta, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos cada uno de nosotros estar seguros de que estamos del lado correcto, que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios está con nosotros, con todo aquel que le busca de corazón. Entonces veamos, Dios estaba con Judá, hermanos, y como Dios estaba con Judá, ellos conquistaron Canaán. Canaán representa el alma. Hermanos, dice la Biblia en Jueces capítulo 1, verso 3, y Judá significa alabanza, acción de gracias, celebración. La iglesia es Judá. Usted pertenece a la tribu de Judá, porque alaba, porque le da gracias al Señor, porque lo celebra diariamente. Dice, y Judá le dijo a Simeón. Simeón significa oír con inteligencia, es decir, obediencia. Porque hay gente que piensa que oye con inteligencia. No, yo le entiendo. Yo viera cómo le entiendo a la palabra. Pues sí, le entiende intelectualmente, pero no en su corazón. No la pone en práctica. Entonces esa persona oye, pero no con inteligencia. No es inteligente. Porque el inteligente oye y obedece. Entonces Judá y Simeón, dos hermanos, se unieron para subir y conquistar Canaán. Canaán representa nuestra alma. El alma, hermanos, tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones, con el corazón. Que es un área, hermanos, donde nosotros batallamos, donde está la verdadera conquista. Canaán representa nuestra alma. Nuestra alma es Canaán. Dice la Biblia, es mejor conquistar nuestra propia alma que conquistar una ciudad. Entonces Judá le dice a Simeón, mire, la alabanza, la acción de gracias, la celebración le dice a la obediencia, que era su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. El alma, hermanos, es el cananeo, es el impío, es el pecador que hay en nosotros, es esa área, hermanos, pagana que hay en nuestra vida y que tenemos que conquistar. Yo espero que me esté explicando esta hora. ¿Y cómo lo vamos a conquistar? Hermanos, siendo agradecidos con el Señor, celebrándolo diariamente, alabando su nombre, pero también, hermanos, y obedeciendo. Ahora, dice la Biblia, Jueces 1:19, y Jehová estaba con Judá. Ahí está. Jehová estaba con Judá. ¿Y con quién más? Con Simeón, quien arrojó de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Entonces, hermanos, el Señor había dicho, preguntaron, ¿verdad? ¿Quién de nosotros va a subir primero
para que comience a luchar contra los cananeos. Y entonces el Señor dice en Jueces 1:2, Judá subirá primero. Nosotros tenemos que conquistar nuestra alma, hermano. Tenemos que meternos en la alabanza, ser agradecidos con el Señor, no malagradecidos, sino agradecidos, celebrar su nombre, reconocerlo, pues, y hermanos, y obedecerle. Y entonces empezamos a tomar dominio en el nombre poderoso de Jesucristo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que meternos con el Señor para comenzar a conquistar nuestra alma. Y esa es una evidencia de que Dios está con nosotros. No me venga alguien a decir, Dios está conmigo, y sigue diciendo malas palabras. Dios está conmigo y sigue viviendo una vida en derrota. Ahora, hay áreas que se van conquistando poco a poco. Por eso dice aquí Jueces 1:19 que no pudo arrojar a todos. A los de las montañas, que era lo más fuerte, eso sí lo fue derrotando. Pero a los de los llanos, porque imagínense, porque mire, hermano, Dios puede derrotar a los enemigos de las montañas y también los enemigos de los llanos. Pero yo digo que la gente de las montañas son más fuertes o más difíciles. Por eso los zapatistas, ¿verdad?, agarraron para la montaña de Chiapas. Pero nosotros, hermanos, hay áreas que logramos, quizás las más fuertes, las logramos con la ayuda del Señor dominar. El Señor nos da la victoria. Pero hay otras áreas que vamos a ir dominando poco a poco, paso a paso. Eso lo dice la Biblia. No tengo aquí el texto, pero usted y yo hemos tenido algunas enseñanzas donde hemos recibido, hermanos, y se nos ha dicho o nos ha enseñado el Señor que, hermanos, que la conquista se va a ir dando poco a poco. Amén. Entonces, vamos entonces a continuar. Una evidencia que acabo de mencionar es que si Dios está con nosotros, tenemos que ir tomando dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y ahí hay un tema muy grande, hermano. Pero yo le estoy dando ahorita tal vez semilla, grano, y usted puede irlo triturando y estudiando, porque hay que ver qué debemos pensar. ¿Cómo debemos pensar? El Señor dice que nuestros pensamientos deben ser todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo agradable, etcétera. Que debemos tener cuidado del corazón, porque del corazón sale el adulterio, el robo, del corazón sale, hermanos, el enojo, la ira, las contiendas. Y usted y yo a veces tenemos problemas con nuestra alma. No, hermanos, es que el vecino, no, es que ahí en el trabajo, no son los del trabajo, no son los vecinos, somos nosotros que tenemos que dominar nuestra alma. Sí, hermano, pero es que me buscan, y si me buscan me encuentran. Exacto, ese es el detalle, que necesita dominar su alma, sus pensamientos, sus emociones, sus palabras. Hay que ver qué hay en nuestro corazón. Si Dios está con nosotros, podremos conquistar esa área de nuestra vida. Amén. Es más, le vengo a decir esto: Dios está con usted, pero tiene que dejarse moldear y debe pedirle al Señor: Señor, ayúdame en esta área. Mira, señores, por eso tenemos que discernir y distinguir e identificar, hermanos, cuáles son las áreas de nuestra alma en donde tenemos problemas. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que me hace pecar? ¿Qué es lo que me tienta? Porque cuando hablamos de pecar y de tentaciones, no estamos hablando de un adulterio, no estamos hablando, no solamente estamos hablando de adulterio, de alcoholismo, sino estamos hablando de otras cositas que pueden ser pequeñas y que no las hemos querido dominar o no hemos podido dominarlas porque no
estamos conscientes que Dios está con nosotros y que para Él nada es imposible. Amén, hermano. Ok, entonces miren, Dios estaba con Samuel, y cuando Dios está con alguien, se cumplen las promesas de Dios, hermano. Esa es una evidencia. Usted tiene necesidades, hay promesas en la Biblia que no se han cumplido en su vida y que no se han cumplido en mi vida, pero yo tengo que mantener mi confianza en el Señor y creer que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, hermanos, sus promesas se van a cumplir. Primera de Samuel 3:19 dice: y Samuel creció. Para empezar, debemos crecer, ¿verdad? Debemos desarrollarnos. Amén. Y Jehová estaba con él. Yo pongo esto en letras mayúsculas porque ese es el tema. Y Jehová estaba con él. Dios está con nosotros. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, miren, aquí lo vamos a leer en la Biblia Dios habla hoy, en la versión 2002, dice, y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Cuando Dios está con una persona y la persona cree que Dios está con él, pide, no de manera grosera ni exigente, sino que pide que se cumplan las promesas de Dios. Señor, tu palabra dice que mi familia va a ser, van a ser hijos tuyos que se van a convertir, porque aquí dice que el que creyere en mí será salvo él y toda su casa. Así que, Señor, yo te pido con todo mi corazón, yo te pido con todo mi ser que mi familia se convierta, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que mis abuelos, que mis tíos, que mis primos, que mis sobrinos, que todos se conviertan a ti, Señor. Esa es una promesa. Señor, estoy enfermo o enferma. El doctor dijo que esta enfermedad ya no se cura, que solamente se mantiene ¿cómo se llaman? Con medicamentos, pero solamente es para mantener a la persona más o menos. Señor, con calmantes, pero también hay medicamentos que dicen, mira, este medicamento no le va a curar. Nada más se lo estoy vendiendo para que yo pueda vivir también, dirían algunos doctores, ¿verdad? Pero no le va a sanar. Pero la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces yo tengo que, perdón hermano, pero aferrarme, no ser grosero ni chocante con Dios, sino aferrarme. Señor, yo me aferro a tu palabra y a tus promesas. Yo las creo, Señor. Que no deje de cumplirse esas promesas en mi vida. Que se cumpla tu palabra. Señor, tú sanaste a un leproso, tú sanaste a un ciego. Señor, tú sanaste e incluso le diste vida a gente que ya había muerto. Señor, para ti no hay nada imposible. Si tú estás conmigo, Señor, por favor, yo quiero ser sano. Pero tiene uno que desearlo, hermanos. Tiene uno que anhelarlo y creer que Él está con nosotros. Y entonces las evidencias se van a dejar ver. Dice la palabra de Dios para todos, y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Perdón, mis hermanos, yo he predicado mensajes. Ha habido gente que las cree y ha habido gente que no las cree. Y ha habido gente que no les interesa. Y ha habido gente indiferente. Pero la gente que ha creído ha venido acercándose. Y me dice, pastor, el Señor hizo lo que usted me dijo. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar que ningún mensaje que Él nos dé sea encontrado falso. Porque es palabra de Dios. Yo no vengo aquí a hablar de lo que a mí me parece, sino que vengo, hermano, con palabra, con la palabra profética más segura. Aquí usted va a ver, hermano, textos bíblicos. Aquí no va a haber el filósofo
Aristóteles dijo, Sócrates, Platón, y eso no me importa. Lo que me importa es lo que dice Dios. La Biblia ahora dice, y de todas sus predicciones, ni una siquiera dejó de verificarse. Dios no va a dejar que lo que Él te dijo deje de cumplirse. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. ¿Pero quién estaba con Samuel? Dios. Le voy a decir algo, a lo mejor espero suene bien. Dios, yo creo que Dios está conmigo. Yo lo creo. Y si usted cree que Dios me da palabra para usted, créala, vívala, practíquela, camine sobre esas promesas y usted va a ver el resultado en su vida. Pero si usted escucha el mensaje que yo le predico y dice, bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, ya eso depende de usted, ya no depende de mí. ¿Quién mejor predicador que Jesús, hermano? ¿Quién? Y mucha gente no creyó. Sus hermanos no creían en él. Pero Dios estaba con él. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Dios estaba con David, hermano. Cuando Dios está con alguien, hay una evidencia. El enemigo le tiene miedo. Fíjense lo que le voy a decir. 1 Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Y fíjense que se apartó Jehová de Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, llenó a David. Ahora Dios estaba con David, y lo que había tomado el lugar en la vida de Saúl era un espíritu malo de parte de Dios. Porque Saúl había sido terco, había sido soberbio, no reconocía sus errores, creía tener toda la razón, hermanos. Hay gente que se pone terco con los siervos del Señor, ¿verdad? Y Saúl así se puso con Samuel. Y Dios le dijo, Dios te ha quitado, le dijo Samuel, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro conforme a su corazón. Y ese otro era David, que era un joven conforme al corazón de Dios, y Dios estaba con él. Y David podía matar osos, y David podía matar leones, y David cuando tocaba el arpa, el espíritu que estaba en Saúl salía, lo dejaba en paz. Y no solamente Saúl le tenía miedo el espíritu que estaba en Saúl. Dice la Biblia, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor dice que debemos someteos pues a Dios. ¿Sí? Así dice la Biblia. Someteos bajo la mano poderosa de Dios, y Él va a exaltarnos a su tiempo. Pero luego también hay otro texto que dice, someteos pues a Dios. ¿Sí? Resistid al diablo y de vosotros huirá. No es el cristiano huyendo del diablo. No es el cristiano teniendo miedo, abriendo la Biblia y dejándola así en la parte de arriba de la cama para que el diablo llegue a leer la Biblia porque le da miedo de noche. No. Que el Señor reprenda al enemigo, hermanos. Usted tiene autoridad de parte del Señor. Dios le ha dado autoridad a usted para hollar serpientes y escorpiones. Es el diablo el que tiene que huir de usted y no usted. Tome la autoridad en su casa. Unja su cuarto, unja su cama, unja su hogar.
y reprenda todo espíritu del mal, que no se paren, hermanos, en ese lugar y dígale: Señor, yo declaro que en mi casa hay ángeles tuyos y que tengo autoridad y tengo poder sobre todo espíritu maligno, sobre todo demonio. No, es que fíjese, hermano, que mis hijos, algunos de mis hijos se levantan gritando y con miedo. No, usted reprenda en el nombre de Jesús, ore por su familia. Dios está con usted, Dios está contigo. El enemigo, ¿sabe qué? Perdón, pero el enemigo huele el miedo, olfatea el miedo. Este me tiene miedo. Y lo único que hace, hermanos, es asustar. Pero él no te puede hacer nada. Puede influenciar a una persona, incluso a veces puede puede introducirse en alguna persona que aunque crea en Dios. Pero ahí va lo siguiente: hace años el Señor permitió que tuviéramos una batalla en nuestra casa, en nuestro hogar, y el diablo llegó una noche y nos asustó, hermanos, horrible. La niña estaba acostada y como que si hubiese levitado. No sé si está bien esa palabra, levitar. Se levantó en la cama, la más grande de mi hogar, de nuestra casa. Mi hija, yo ahora sí que, como dijo el chismoso, yo lo vi. No me lo contaron, yo estoy durmiendo y de pronto empieza a sentirse una fuerza, un fuego, pero horrible, demoníaco. Aquí está mi esposa que sabe bien lo que pasó. Ella se levantó para encender la luz y la jalaban hacia la puerta. Y encendió la luz y entonces miro y mi hija se levantó en la cama durmiendo. Pegó un salto como si, pero acostada. Y se levantó y volvió a caer. Y entonces yo, hermanos, me levanté asustado, pero como ya me habían enseñado a reprender, yo me levanté y como podía, dije: no te tengo miedo, el Señor te reprenda, fuera, vete. Y cuando estábamos orando, porque mi esposa también estaba orando, hermanos, entonces se quitó todo aquello, pero yo quedé con miedo por meses. Yo sí iba al altar y me ponía el pastor la mano en la espalda para decirme: hermano, usted va a predicar. Yo me asustaba, hermano. Hasta que el Señor me habló al ministerio. Y esa noche que me habló me dijo: todo lo que sientes, todo lo que está pasando en tu vida es mentira del diablo. Porque él es mentiroso. Si él ha querido espantarte, engañarte, atemorizarte, hermano, son mentiras del diablo. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder de parte del Señor. No tienes por qué estar huyéndole. Por cuanto Jehová está contigo. El enemigo tiene que temer. La Biblia de Dios habla hoy, hermanos, en la versión 2002 dice: Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero ya no le ayudaba a él. La gente que te busca problemas, hermanos, y que no está de parte del Señor, que no está buscando a Dios, se están metiendo en problemas. Pobrecitos. Como en el caso de Saúl, ¿verdad? Cuando Saulo, perdón, que perseguía a la iglesia. Biblia, lenguaje sencillo. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta, lo checaba había evidencia de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Perdón, hermanos. Mire, dice la Biblia que las mujeres de Israel, cuando veían venir de la batalla a David y a Saúl, cantaban: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Así cantaban las mujeres. Y Saúl más se encolerizaba, hermano, más se endemoniaba. Oye, ¿cómo hablé? Yo como guatemalteco. Perdón, hermanos de Guatemala. Yo soy mexicano. Pero Saúl más se encolerizaba en contra de David, pero le tenía miedo.
Entonces, mis amados hermanos, si Dios está con nosotros, hay gente que por miedo busca problemas. Porque Saúl quería matar a David, pero es el espíritu malo que está dentro de ellos que les hace buscarte el problema. No pelees con tus propias armas. Pelea con las armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Tómate de la mano del Señor. Dios está contigo. Dios te ayuda. Él te está ayudando a ganar las batallas. Hoy estás de pie porque el Señor está contigo. Pero también, hermanos, otra evidencia de que Dios está con nosotros es tener una conducta prudente. Una conducta prudente. No ande buscando problemas. Usted no busque pleito. 1 Samuel 18:14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, en todos sus negocios, y Jehová estaba con él. O sea que este punto es causa. La causa por la que Dios estaba con David era porque David era prudente. Pero también es una consecuencia. David era prudente, Dios estaba con él, y como Dios estaba con él, David era prudente. Porque no podemos tampoco decir, no, yo soy una chulada de persona, hermano, viera cómo mi respeto para mí solito. Sino que es el Señor el que nos da, hermanos, la gracia. Dice la Biblia a las Américas: y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Entonces, hermanos, acá dice la Yuneman: y era David en todos sus caminos acertado. Acertaba en lo que hacía. David tenía éxito en todo lo que hacía, dice la Biblia, Dios habla hoy. David resultaba victorioso en todas sus expediciones, dice la Biblia latinoamericana. La Biblia Oro dice: se manejaba David en todo con mucha cordura. No con G, sino con C. Porque yo como que a veces me manejo con mucha gordura. Pero hermanos, con cordura, con prudencia. Tenga cuidado cómo contesta, cómo le habla a los demás. Tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la mujer, háblele con cariño. A esa mujer ni es cristiana porque viera cómo me contesta, pero ¿cómo le habla a usted? Viera que es que mi marido, viera cómo me da problemas, pero háblale con cariño. Perdón lo que voy a decir, pero hasta los perritos mueven la cola cuando le dicen: venga chipichoso, véngase mi niño. Algunas personas tratan mejor a los animales que a sus papás o que a los niños o que a sus propios cónyuges. A mí me llama la atención eso, porque, bueno, pasamos a lo siguiente. David, hermanos, dentro de las evidencias de que Dios estaba con él, es que Dios lo engrandeció. Mire, 1 de Crónicas 11:9 dice: David se engrandecía cada vez más y el Señor de los ejércitos estaba con él. El Emmanuel, Dios está con nosotros, estaba con David y está con nosotros también. David se engrandecía cada vez más porque el Señor de los ejércitos estaba con él, dice. Segunda de Samuel 5:10. Son citas distintas, pero la misma palabra. Entonces, mire, hermano, ¿qué significa esto? David se fortalecía más y más. Esa es una evidencia. Usted no puede decir: Dios está conmigo y ya no aguanto. No. Si Dios está con usted, se debe fortalecer más y más. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, no? Amén. A ver, yo quiero escuchar un amén. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? Lo voy a leer acá. A ver, lo voy a leer. Dígame, amén. A ver, voy a saludar aquí a la hermana Laila, a la hermana Sandy, al hermano Alexis. No sé quién más esté, hermana Olga. ¿Me tienes ahí? ¿Ok? Entonces, son evidencias de que Dios está con nosotros. Ahí está la hermana Sandy Lisbeth. Amén, dice. La Biblia latinoamericana dice: David iba creciendo de día en día. O sea,
No solamente hay que fortalecerse, va creciendo, va creciendo. Dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos que crecer, esa es una evidencia. David iba haciendo progresos y cobrando vigor. Hay que hacer progresos, hermano. Progresos en lo espiritual, primeramente. Progresos en lo personal. Progresos en lo material, en la casa. Perdóneme, mi hermano. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, pues ya es tiempo de cambiar el colchón, ¿no? Porque digo yo, me imagino, a lo mejor usted sigue durmiendo en petate. Bueno, es que a mí me gusta, pastor. Bueno, eso sí, ya es otra cosa, en cuestión de gusto. Pero, hermano, que tenga usted durmiendo a su esposa en la posa del colchón y usted durmiendo en la parte de arriba, ¿no? No, hermano, es que a mí me gusta dormir en la hamaca. Está bien. Pero tiene a la mujer, hermano, yendo al baño, un baño donde en la parte de abajo se puede meter una culebra o algo así. No, tenemos nosotros que progresar espiritualmente, progresar en lo personal, en nuestra manera de ser y progresar en lo material. Dios está con nosotros. Ayer explicamos, ¿verdad? Que, hermanos, esto de tener prosperidad es también dice que José era un hombre próspero. Porque, y esa palabra próspero en el diccionario Strong es lanzarse. Lánzate. Atrévete. Hazlo. Voy a hacer mi casa de material, le voy a poner losa, le voy a poner, hazlo. Pero es que ya llevo como 5 años pensándolo. Está como el pastor que está pensando, yo como le tengo que poner losa. Pero el Señor nos va a dar el dinero. Tengo que poner la losa y tengo que ponerle el clima. Si Dios está con nosotros. No quiere decir que Dios no está con nosotros porque tenemos un techo de lámina y no hay clima, tenemos ventiladores. No, pero si Dios está con nosotros nos va a bendecir y nos va a prosperar. Va a haber progresos. Y así siguió David haciéndose más y más grande. Más y más grande. Ya llevamos 49 minutos, 50. Vamos a ver, a terminar con este punto, a ver dónde estoy. Pero aquí viene algo tremendo. David tuvo un hijo, bueno, tuvo varios, pero David tuvo, entre sus hijos, tuvo uno que se llamaba Salomón. Y fíjense qué tremenda es la genética, la herencia que le dejamos a nuestros hijos, el patrimonio que le dejamos a nuestros hijos en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental. Porque un padre que es perdón, hermano, un padre que es raquítico en su manera de vivir y es conformista y perdón, pero tiene una mentalidad miserable, a sus hijos le va a heredar la miseria, no económica, la miseria mental, la manera de vivir, hermanos, escasa. Qué bueno que algunos hijos se sacuden eso y dicen, no, mi papá porque quiso, pero yo voy a salir adelante. Yo tengo que vencer. Yo tengo que ser victorioso. En este caso, David, hermanos, tuvo uno entre sus hijos, tuvo a Salomón. Y Salomón, dice la Biblia, que se estableció. Y dice acá, segunda de Crónicas 1:1. Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino y el Señor su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera. Pero primero, hermanos, se estableció. Un hijo se va a establecer emocionalmente, espiritualmente, si su padre se estableció. Si sus padres, hermanos, o sus padres tuvieron, Dios estuvo con ellos o está con ellos. Hermano, un padre que no se establece, que ahorita dice, ahora sí le voy a servir a Dios, y luego ya no. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, y ya siempre fíjate que ya no.
los hijos ven y dicen, bueno, así es la situación, así la voy a vivir yo también. Claro que, como dije hace rato, hay hijos que se sacuden esa marcación personal, se establecen y dicen, mi papá abandonó a mi mamá, o mi mamá abandonó a mi papá, pero yo no, yo voy a mantenerme con mi familia, y se establecen. Pero es más seguro que cuando un padre se establece, un padre sabe que Dios está con él, o los padres saben que Dios está con él, los hijos se van a establecer en su familia y espiritualmente. Un padre que dice, o una madre que dice, mira, yo ya estoy cansada de andar rentando, vamos a establecernos en un lugar, vamos a pedirle al Señor una casa, vamos a pedirle al Señor, hermano, el Señor nos lo va a dar. Y se establece. Bueno, los hijos crecen mucho más, y aquí creo que aquí vamos a ir terminando. Segunda de Crónicas 1:1. Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Mire que a David dice la Biblia, hermanos, que creció más y más. O sea que el padre de Salomón fue engrandecido. Pero Salomón, el hijo de David, fue engrandecido sobremanera, mucho más que su padre. Entonces, mis hermanos, dice aquí la Biblia al día, Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino, dice la Biblia Castilian. La Dios habla hoy, dice que aumentó muchísimo su poder. Queremos que nuestros hijos se establezcan, hermanos, queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen mucho más que nosotros. Yo, si algo le agradezco a mi papá, que Dios lo bendiga al viejo, es que me decía, aunque me lo decía borracho, bueno y sano no recuerdo cómo le haya dicho, pero borracho sí me decía, tú vas a ser mejor que yo, hijo, tú no vas a ser como... Y no había ningún problema, ¿verdad?, ser carpintero, pero pues no me gustaba. Es como si yo quisiera que mi hija, que mis hijos, todos mis hijos sean pastores. No. Quiero que ellos sean mucho más grandes que yo y que le sirvan al Señor donde el Señor los ponga. Pero voy a esto, hermanos. Que si Dios está con nosotros, nuestros hijos van a crecer más. Los hijos biológicos y los hijos espirituales. Yo bendigo tu vida. En el nombre de Jesucristo. Levanta tu mano ahí donde estás. Bendigo tu vida en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú vas a ser establecido. El Señor te va a establecer. El Señor te va a levantar. Si eres un hijo de este ministerio, el Señor te va a levantar en alto. Tú vas a ser mucho mejor pastor, mucho mejor profeta, mucho mejor evangelista, mucho mejor maestro, y verdad, el Señor te va a levantar en alto en el nombre de Jesús. Tu descendencia, tus hijos van a crecer, se van a desarrollar mucho más que tú. Mis hijos van a alcanzar aquellas cosas que yo no alcancé, hermanos. Yo quise estudiar maestría, yo quise llegar a hacer tal vez un doctorado. Todavía se puede. Pero mis hijos lo van a llegar a hacer. Los hijos biológicos y los hijos espirituales. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando, Señor, esta palabra sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, de manera que te pido que tus hijos sean bendecidos y los hijos que está dándonos en este ministerio sean prosperados abundantemente. Yo he declarado esta palabra esta noche, que tú estás con nosotros. Que se vean esas evidencias, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, sobre la vida de cada hermano, que así como estabas con José, así, Señor, como estabas con David, así como estabas con Salomón, así, Señor, como estuviste con Abraham, con Jacob, con Isaac, seas con nosotros.
te pedimos que estés con nosotros. Emmanuel, ese es tu nombre, dice tu palabra. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros. Yo declaro esta palabra sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Mira la fe de tu pueblo. Yo te ruego por mis hijos biológicos y por nuestros hijos espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo y que esta palabra, así como las palabras que predicaba Samuel, Señor, se cumplan en cada uno de tus hijos. No permitas que caigan a tierra, sino que cada hermano tome esa palabra. No que la arrebata, sino que la toma, porque son de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Me pasé un poquito, creo. ¿O no? No. Dios me lo bendiga a todos. Y declaramos esa palabra sobre sus vidas, hermanos. Ya no leí esto, pero aquí se lo pongo. Miren, Salomón, el hijo de David, se convirtió en un rey muy poderoso. Hizo que su poder aumentara enormemente. Y lo llevó a la cumbre de la grandeza. Y engrandeció lo más y más. Dios te va a llevar a lugares que jamás pensaste. Y vas a llegar, hermanos, hermana y hermano, a lugares que tal vez nunca yo fui. O a lo mejor vayas conmigo, ¿verdad? Pero el Señor te va a establecer, te va a bendecir. Que pasen buenas noches. El día de mañana, con la ayuda del Señor, nos vamos a estar milando, dijo el chinito. Mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Amén. Que el Señor les guarde. Dios les bendiga.